Vamos a ver si está por aquí Alvarito. Ok, ya está allí. Bueno, buenos días, bienvenido. Dios te bendiga y te guarde, Álvaro. El tiempo es tuyo. Creo que no tenemos audio tuyo allí. No te escucho yo. Bueno, mientras que Alvarito ubica su sonido allí, les decía que tenemos algunas otras peticiones de oración que nos han llegado para que podamos pedir al Señor. Hay una empresa en Palmira que se llama Béisbol de Colombia. No sé si ustedes la han escuchado alguna vez. Y justamente la gerente de la empresa, gerente y dueña, me está pidiendo que tengamos a su empresa en oración, pero también que necesita algunos conductores especiales para su empresa. Si sabe alguien de alguna persona que de pronto sea conductor y que necesita, pues bueno, aquí necesita, dice ella, mínimo 2 conductores y 4 ayudantes para la ciudad de Bogotá. Así es de que ahí tenemos la posibilidad para alguien más, así de que por favor, si sabe de algo, para que lo podamos hacer con la ayuda del Señor. ¿Está bien? Y también estaremos orando de manera especial eh, por Connie. Dice, pedimos oración, nos dice Dianita Pulido, pedimos oración por la salud de nuestra amiga Connie. Así de que también les pido para que estemos orando de manera especial por ella. Y desde Facebook nos vuelven a colocar en oración el pedido de Marta Infante, ya estamos orando por ella, por sus hijas. Patricia Fernández Infante dice, las dos están sin trabajo desde Cúcuta. Así es de que vamos a estar orando por Patricia, que ya no hemos orado. Y nuestra doctora Maribel nos saluda también, sí, y pide oración por la iglesia, para que el Señor levante esta cuarentena y también para pedir por su familia. Bueno, ahí tenemos varios pedidos de oración, están llegando, estos momentos se convierten en momentos lindos, especiales, de encuentro con nuestro Dios, y creo que va a ser necesario que podamos continuar, no solamente en 10 días, que podamos seguir haciéndolo regularmente para encontrarnos con nuestro Señor y con nuestro Dios. Así de que vamos a tener en cuenta esos pedidos de oración también. Bueno, vamos entonces a estar allí. No sé si, Alvarito, ¿estás listo allí para que podamos escuchar la palabra? Sí, quisiera confirmar si me están escuchando bien. Sí, ahí te estamos escuchando. No sé si de pronto tenemos retorno de alguien más que nos indique si se está escuchando adecuadamente. Yo lo escucho perfectamente. Bueno, ahí estamos ya listo, confirmados. Alvarito, Dios te bendiga, te guarde y que podamos hoy ser elevados allí ante la palabra, por la palabra de Dios al trono de la gracia. Bienvenido y gracias. Amén, pastor. Muchas gracias por sus palabras y un buen día para todos los hermanos y todas las hermanas. Yo quiero pedirles, en primer lugar, si me acompañan a una corta oración de unos pocos segundos para que iniciemos. Padre nuestro, Señor bendito, en el nombre de Jesús venimos a orar, nos presentamos delante de ti con ganas de saber de ti, de conocer y en especial de ser instruidos por el Santo Espíritu. Bendito Dios. Danos sabiduría para hablar, para entender, para comprender y para hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Te invocamos en el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, buenos días. Tengo la oportunidad de compartir con ustedes un tema que creo que a todos nos concierne y que hace mucho sentido en las vidas de cada uno de nosotros, y es el tema de la confesión honesta. Y quiero pedirle a Jimmy si podemos ir pasando allí las imágenes. Y quisiera iniciar con un versículo que creo que nos pone en contexto.
el tema de la confesión. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y quiero proponerles por un segundo, o por unos pocos segundos, que pensemos en lo siguiente. Y no les voy a pedir que cierren los ojos porque a esta hora corremos el riesgo de que se nos queden dormidos, pero que miremos la siguiente imagen y que pensemos en el siguiente aspecto. Piensen en su vida y háganlo de verdad, concéntrense. Piensen en ustedes en cuando tenían los primeros 10 años de edad. Imagínense dónde estaban, qué hacían. Mírense en esa época. Luego vayan también en ese ejercicio mental a esa época de la vida entre los 10 y los 20 años. El colegio, la universidad, el primer empleo, el primer noviazgo. Imagínense y ubíquense allí. Luego vamos a la etapa de 20, 30 años. Tal vez el matrimonio, consolidación del empleo de una empresa. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo pensábamos? Y luego, para algunos, la etapa de 30 a 50 años. Y espero que cada uno se haya ubicado en su vida, se haya mirado a sí mismo. Y les hago una pregunta que tal vez deja de ser pregunta y pase a ser comentario. ¿Todos los momentos que vivimos fueron ideales? Tenemos algunas cosas, algunos comportamientos, actitudes, situaciones de esa época que cuando lo vemos hoy en día no nos dejan muy orgullosos. Cierto que no todo fue ideal. Y eso lo que quiere decir es que nosotros, en nuestras vivencias, siempre tenemos temas por revisar. Y lo siguiente que esta ilustración nos trae es que no hay etapas necesariamente pasadas, olvidadas cuando se trata de identificar los temas en los que hemos fallado. Y nunca es tarde para que hagamos ese ejercicio. Hermanos y hermanas, lo cierto es una cosa, y es que nosotros caminamos en la vida con un morral. Y en ese morral somos nosotros los que vamos determinando qué ponemos en él. Cada decisión en cada etapa de la vida va definiendo lo que ponemos en el morral y de esa forma pesa lo que tiene que pesar, más o menos. Ahora, ¿qué hacemos cuando un morral es muy pesado? Hace que el camino sea más pesado y sea más difícil, sin la menor duda. Pero la pregunta es entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos tenemos que quedar toda la vida con ese morral a cuestas, con un peso de tal dimensión? Y la alegría del mensaje es que no tenemos que hacer eso. La ventaja es que sí podemos descargar el morral. Y la descarga del morral se llama confesión. Y la descarga ideal del morral se llama confesión honesta. Y eso es lo que les quiero proponer que miremos ahora durante estos pocos minutos en este tema. Y la ilustración que les invité y que les hice y que espero que cada uno nos hayamos ubicado mentalmente, lo que pretende ilustrar es la razón, la lógica y el por qué la confesión honesta es un tema necesariamente espiritual, pero se convierte también en un tema vivencial. Al hablar del moral, hablamos de nuestra vida. Y viene allí un versículo de la Biblia, Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, que es el versículo con el que empezamos esta mañana. ¿Y por qué la confesión? Porque la confesión abre el camino en el corazón para que entre el Espíritu Santo. Y si nosotros entendemos que somos fundamentalmente espíritu, vamos a comprender que necesitamos que el Espíritu Santo entre en nosotros, porque nos va a permitir entender, razonar, vivir, actuar, ser. Pero el Espíritu Santo no va a poder entrar en mí, ni en ninguno de ustedes, en ninguno de nosotros, si nosotros tenemos taponadas las vías de acceso. Y necesitamos el Espíritu Santo. Y la forma de permitir que llegue, tenemos que desbloquear, tenemos que liberar las vías de acceso. Y ese proceso de desbloquear esas vías de acceso se llama otra vez la confesión. Y es ideal cuando es honesta. Los pecados obstruyen las avenidas del Espíritu, las avenidas que le impiden al Espíritu Santo entrar en nosotros. Y quiero compartirles un pensamiento, un mensaje que en el estudio de este libro, de los 10 días en el aposento alto, me pareció poderoso y yo sé que ustedes lo van a compartir. Y es que dice que antes de que el Espíritu Santo nos llene, entre, Él nos va a convencer de pecado. No es que nos lleve a pecar, no es que nos convenza para pecar. Es que Él dice que necesita entrar en nosotros, que necesitamos que entren, pero como Él sabe que necesitamos desbloquear las vías de acceso, Él nos va a decir: Álvaro, estás fallando en esto, fallaste en aquello, no hemos hablado de aquel tema, Álvaro, tenemos que venir a hablar de ese tema, tenemos que hablar de confesión. Y tienes que ser honesto en la confesión, es lo que me dice a mí el Espíritu Santo, es lo que le dice a ustedes. Entonces el Espíritu Santo hace el trabajo en las dos vías. Él entra para ser parte de nosotros, pero para poder entrar, Él nos dice cuáles son las avenidas que tenemos que desbloquear y que tenemos que llegar a Él en confesión. Y ahí viene un asunto muy importante, y es los discípulos anduvieron con Jesús 3 años. Lo conocieron, vieron sus obras, compartieron lo que Él hacía, fueron testigos directos y presenciales y cercanos de Jesús. Y cuando Jesús ascendió al cielo, los discípulos recibieron la solicitud de Jesús de decirles que fueran, apartaran un tiempo, estuvieran en comunión, porque iba a llegar el Espíritu Santo. Y fíjense en lo siguiente: el Espíritu Santo no llegó a los discípulos que habían andado con Jesús, no llegó de manera inmediata. Aún con los discípulos que anduvieron con Jesús de manera presencial y directa, el Espíritu Santo requirió un momento, llamémoslo de silencio, de devoción, de preparación, y fueron los 10 días en el aposento alto. Solo así, en ese proceso en el que los discípulos entendieron que tenían que mirarse a sí mismos, que el hecho de haber andado con Jesús no los hacía ya idóneos y perfectos, sino que ahora se un ejercicio individual. Cuando entendieron que tenían que, de manera íntima y de manera con gran dedicación, tenían que hablar con Dios, tenían que ver sus defectos y pedir perdón por sus pecados individuales. Solo en ese momento vino el Espíritu Santo a ellos. Y la pregunta es natural, y ustedes se la hacen y yo la hago acá también. ¿Será que si los discípulos tuvieron que hacer eso, nosotros no? Si los discípulos que anduvieron con Jesús tuvieron que hacerlo, nosotros no.
Y cuando ellos hacen esto, viene y le pido a Jimmy si nos regala la siguiente imagen, por favor. Y me está pidiendo. Tiene un acto poderoso. Y dice, los ricos tesoros del cielo fueron derramados sobre ellos después de escudriñar diligentemente sus corazones y sacrificar todo ídolo. Solo en ese momento vino el Espíritu Santo a los discípulos. Solo en ese momento vendrá a nosotros. Y viene el siguiente slide, la siguiente imagen, por favor, Jimmy, que dice, si los propios discípulos de Cristo necesitaban preparar el corazón para la lluvia temprana a fin de iniciar la proclamación evangélica con el poder pentecostal, ¿cuánto más necesitamos nosotros preparar nuestro corazón hoy en la hora final y culminante de la tierra? Hermanos, tenemos que hacerlo, y esa es la propuesta que nos hace a nosotros el ejercicio de la confesión individual y honesta de los pecados. Pero entonces viene aquí la pregunta y es, ¿cómo es esa confesión? ¿Cómo debemos hacerla? Y aquí les quiero compartir lo siguiente. La confesión nos dice el estudio, la confesión de los pecados debe ser específica y directa. Muchos nos hemos acostumbrado a orarle a Dios, Señor, perdona mis pecados, en la generalidad. Y la confesión tiene que ser específica, concreta, al punto, directa. ¿Y cómo hago yo para identificarlo? Oración. Cuando vamos al aposento alto, el Espíritu Santo nos va a mostrar cosas que tenemos que corregir y que tal vez no habíamos recordado, o no habíamos entendido, o no habíamos comprendido. Muchas veces no habíamos incluso sido conscientes de haber pecado. Entonces debe ser, en primer lugar, específica. En segundo lugar, la confesión tiene una relación con Dios y con los demás. Cuando yo confieso mis pecados, cuando yo me he dispuesto, en primer lugar, para que el Espíritu Santo me muestre, y yo me dejo mostrar, y humildemente reconozco y yo confieso mis pecados a Dios, empieza un proceso de liberación. Pero viene un tema adicional. Si el Espíritu Santo luego de esto me dice a mí, me hace sentir incómodo, me hace sentir que tengo que hablar con alguien a quien ofendí, o de manera individual, o de manera colectiva, yo tengo que hacerlo. Porque el Espíritu Santo me está diciendo cuál es el proceso completo para que esa confesión sea honesta y sea genuina. Entonces, debe ser específica la confesión, debe ser a Dios, y si el Espíritu Santo me muestra que tengo que ir a reparar el portillo con alguien a quien me ofendí, le hice daño, tengo que ir a hacerlo directamente con esa persona. O si no, públicamente si la ofensa ha sido de carácter pública. Pero estos son elementos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender la confesión. Perdón, por favor. El gran regalo es que Jesús es perdonador. Y miren lo importante de esto. Cuando entendemos que Jesús fue al cielo y que está intercediendo en el santuario por nosotros, entendemos que tiene sentido el que yo me confiese con Él. Porque voy a alcanzar misericordia. Porque Él lo prometió. Porque hace sentido. Porque no es una petición al vacío, no es una confesión al vacío. Es porque todavía puedo alcanzar el perdón que Dios me da. Y aquí viene la siguiente pregunta y le voy a pedir a Jimmy si nos regale, por favor, nos regala la siguiente imagen. Y le voy a pedirles que incluso si pueden tomen una foto a la pantalla y conserven este ejercicio que dice y nos ayuda a entender un poco este proceso y la mecánica. Debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Hay algo en mi vida que me impide recibir el derramamiento del Espíritu Santo? Segunda, ¿hay algún pecado acechando en lo profundo de mi ser que todavía no he confesado y peor, que aún no he abandonado? ¿Hay alguien a quien haya herido o ofendido al que debería pedirle perdón? ¿He aceptado plenamente el perdón de Dios o todavía albergo sentimientos de culpa de manera innecesaria? Y por último,
¿Confío plenamente en que Jesús perdone mis pecados? Estas 5 preguntas, si de verdad lo queremos hacer, si de verdad nos importa el tema, si queremos estar a cuentas con Dios, debemos hacerlo. Y tal vez no son las 5, tal vez son un poco más, pero tenemos que disponernos a hacer el ejercicio. Miren, de la disposición es que inicia el camino del Espíritu Santo para contarnos, decirnos y mostrarnos. Y en razón del tiempo voy a avanzar un poco más sobre algunos temas, sobre algunos consejos que encontramos nosotros en la palabra de Dios y en la pluma inspirada. El derramamiento, y voy a leerles esta frase, el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su proceso ministerial. Si derramó el Espíritu Santo, prometió a los discípulos, y lo prometió a nosotros, es porque está haciendo la obra. Y hace sentido que vayamos a Él. Miren, hay cuando llegó el derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron a hablar en lenguas. Y ese día todos conocemos que se convirtieron 3,000 personas. Y los sacerdotes que habían ordenado la muerte de Jesús miraban a los discípulos y decían: ¿a estos qué les pasó? Y la gente que estaba allí decía: estos están borrachos, están locos, ¿qué? A esto les pasó algo. Cuando vieron el resultado, entendieron que había habido un proceso diferente, que había pasado algo diferente en ellos, algo que no era natural de ellos. Y me gusta mucho, creo que la tenemos, la siguiente imagen, Jimmy, por favor. Y es lo siguiente: los sacerdotes esperaban encontrar a los discípulos luego de la muerte de Jesús absolutamente derrotados. Pero ojo a este punto: la obra ministerial de los discípulos tuvo gran poder luego de los 10 días en el aposento alto y el derramamiento del Espíritu Santo por la confesión de sus pecados. Y miren esta frase, que este texto que me gustó mucho. Ellos, los sacerdotes, habían pensado encontrar a los apóstoles acobardados de temor, bajo la fuerte mano de la opresión y el asesinato, pero los hallaron por encima de todo temor, llenos del Espíritu, proclamando con poder la divinidad de Jesús de Nazaret. ¿Qué esperaban encontrar y qué encontraron? ¿Qué marcó la diferencia? La presencia del Espíritu Santo. ¿Qué permitió que el Espíritu Santo llegara a ellos? La confesión de sus pecados y una relación íntima con Dios. Eso es lo que nos propone Dios. Hermanos, si los discípulos tuvieron que hacerlo, tenemos que hacerlo. Y quiero decirles algo. El proceso de entender en qué tenemos que pedir perdón es individual. Y como digo yo, no viene de la galería. La galería no tiene que decirte necesariamente es que tú A, B o C. Eres tú quien tienes que ir a Dios en oración. Y tenemos que confiar de verdad que si queremos lograr perdón, tenemos que ir a Dios a preguntarle, que nos recuerde incluso en qué hemos fallado, porque incluso hay sucesos que vivimos en la vida que decimos: oiga, pero si yo no me equivoqué en esto, ¿por qué está pasando esto? Y ¿saben qué? Por lo menos lo he aprendido. Tal vez el suceso no es lo que tiene necesariamente que ir a buscar para dialogar con Dios, pero los sucesos te permiten encontrar cosas en tu vida que tú habías olvidado o que no te habías dado cuenta, y que hace necesario identificarlos para poder pedir perdón. Estoy convencido que cuando vas individualmente a Dios en oración a pedirle y a decirle que quieres honestamente confesarle tus pecados y que quieres ver lo que incluso dejaste de ver, Él te va a mostrar. Y no todo nos va a gustar. Es que si nos gustara todo lo que el Espíritu Santo nos muestra, pues seríamos sin pecado. Y Jesús dijo que todos hemos pecado. Entonces tenemos que tener humildad en entender que cuando vamos a preguntarle, no todo nos va a gustar. Pero la humildad de entender que nos lo muestra porque quiere que le pidamos perdón, quiere que estemos a paz, quiere perdonarnos y quiere renovarnos. Y es una decisión propia. No es la galería la que te va a instruir,
Es el Espíritu Santo, es Dios el que en oración individual te va a permitir entender que tienes que resolver en tu vida y resolverlo con Él. Y si tienes que ir a alguien, tienes que ir a ese alguien para poderlo hacer. Y quiero yo ir terminando con lo siguiente. Y es algo que tiene que pasar en nuestra vida. Y voy a leer una frase que está en Hechos de los Apóstoles, entre la página 31 y 37. Dice: con la obra del Espíritu Santo en nosotros seremos mejores. Y dice la frase así textual: desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Cuando el Espíritu Santo obró en la vida de cada discípulo, su forma de hablar, y ojo, desde entonces, incluso no pasaba cuando estaban con Jesús. Es que porque voy a la iglesia, es que porque cada sábado, es porque eso no marca la diferencia de la vida espiritual o de quiénes somos. Es solamente cuando tenemos una confesión honesta y el Espíritu Santo es que va a haber transformación en nosotros. Fíjense que dice Hechos de los Apóstoles: desde entonces, desde que el Espíritu Santo vino de ellos, el habla fue pura, sencilla y correcta. Vamos a cambiar solamente cuando el Espíritu Santo haya podido entrar y pueda generar en nosotros la obra que quiere hacer. Y esta obra incumbe todo. Incumbe nuestra labor espiritual. Cuando vamos a ir a hablarle a otros, es diferente cuando el Espíritu Santo nos está guiando. Incumbe el trabajo, incumbe el estudio, las relaciones personales, de amigos, de novio, novia, esposo, esposa. Será diferente cuando el Espíritu Santo obró y obra. Y como les decía ahora, para ir terminando, quiero volverlos un poco al ejercicio que les proponía en un principio. Y un ejercicio que nos dice que todos tenemos vivencias. Y en las vivencias, en nuestra vida, todos tenemos pecados por confesar. Muy viejos o muy recientes o de ahora. O de este momento. Que hay en la vida mía, que hay en la vida de cada uno de ustedes de hoy, de este momento, que no hemos querido confesar. Y que no confesamos porque queremos agarrarlo. Porque estamos probablemente vinculados con algo que no queremos soltar. ¿Será que no soltándolos nos va a ayudar? ¿O será que tenemos de verdad que arrodillarnos y que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que no entendemos y a tomar la decisión que tenemos que tomar para poder liberarnos de la carga? Y con este ejercicio viene lo siguiente: ¿qué hacemos con esas cargas que hemos acumulado durante años? Y le pido a Jimmy si podemos ir por favor a la siguiente imagen. Ese morral nos hace caminar, nos hace caminar difícil. La carga es pesada. El morral, el costal, lo que queramos llamar, el saco, está lleno de cosas que seguimos cargando hoy en día. Y déjenme insistirles en esto. Hay muchas cosas que ni siquiera recordamos, pero que el Espíritu Santo nos ayudará a recordar para pedir perdón. No queremos caminar así. Y a muchos nos pasa en la vida que terminamos caminando de esa manera y seguimos lidiando y hasta buscamos el bastón para ver cómo hacemos cargando probablemente con lo mismo de muchas cosas, de muchos aspectos en la vida espiritual, familiar, profesional, laboral, social, temperamento, forma de hablar, el chisme, el sábado, el diezmo, en fin, muchas cosas que seguimos cargando. ¿Y será que tenemos que seguir toda la vida caminando así? Hermana, ¿quieren caminar así? ¿Quiero caminar así? ¿Cargando lo que no queremos confesar? ¿O lo que no estamos dispuestos a confesar en la orden con el Espíritu Santo, en ir a buscar una oración que nos muestre? No es una labor sencilla. Y yo creo y estoy convencido que necesitamos mucho discernimiento
para tener humildad y entender que sí y que no. Es donde Jesús nos dice a esa persona que camina sudada, cansada, fatigada, con ese tema atrás, intentando caminar. La parte linda es que Jesús nos dice, vengan, entren a la posada, descansen, báñate, refréscate, champú, jabón, desodorante, peínate, afeítate, come algo, respira, descansa. Hablemos de lo que ya hacen en tu moral. Permíteme decirte que sí, que no. Ayúdame a clasificar ese moral contigo. Ayúdame a recoger y yo a hacerme cargo, nos dice Jesús, de las cosas que en ese moral no tienes que seguir cargando. Dámelas. Es un ejercicio que, gracias a Dios, no tenemos que hacer solos. Gracias a Dios no hay que hacerlo solos. Y Él va a sacar del morral lo que le entreguemos. Y Él va a conservarlo. Como lo hacían en el santuario en el desierto, los israelitas. Iban, presentaban el cordero, pedían perdón específico por su pecado, pasaban al cordero y Él quedaba liberado. Hoy, por la oración sincera, podemos hacerlo. Es la invitación que les hace a nosotros Jesús. Y nos lleva, esto es cargado del Espíritu, cargado de nosotros mismos. Siguiente slide, por favor, Jimmy. Y cuando hacemos ese proceso, nos llenamos del Espíritu Santo. El que encubre sus pecados no prosperará, camina como el Señor de la imagen pasada. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y viene lo siguiente, la siguiente, Jimmy, por favor. Llenos del Espíritu Santo. Esa es la imagen que el Espíritu Santo quiere en nosotros. De ti, donde estés. De mí. ¿Qué imagen queremos? ¿El Señor de la imagen anterior o esta? Y se puede cambiar. Se puede alcanzar esta que estamos viendo. ¿Cómo? Para terminar, con la confesión. Y con la confesión honesta. Y a costa de repetirme, para terminar, la confesión es tuya con Dios. El Espíritu Santo te mostrará por medio de otras personas incluso, o vivencias, o sucesos, o claridad, o lo que consideres, pero no es la galería, no es el quedar bien con humanamente, no, es el quedar bien con Dios. Y a consecuencia, identificar así tienes que ir donde alguien, tu esposo, tu esposa, en público, lo que fuera, pero es ahorita lo que tienes que hacer. Tú, es ir a buscar el Espíritu Santo. Y yo los quiero invitar a eso, hermanos. Decidamos soltar las cargas. Se puede, hay camino y hay forma. Y decidamos recibir el don del Espíritu Santo, que es caminar libres, en luz, con más aire, con más fuerzas. Porque solo así vamos a poder hacer mejor la obra que nos pide como iglesia, la obra que nos pide a nivel individual, en la predicación y compartir el Evangelio, pero también en la forma de vivir la vida. Esa es la invitación, hermanos. Soltemos cargas, confesemos nuestros pecados y hagámoslo de manera genuina y honesta. Y quiero pedirles, si me acompañan en una oración, para que cerremos el tema y quede la propuesta del ejercicio individual. Cerramos los ojos, por favor. Señor, bendito Dios, Padre Santo, cada uno de nosotros hemos escuchado este mensaje, cada uno hemos aprendido del mensaje lo que nos quieres decir, y cada uno tenemos tarea. Podemos ignorarla si queremos, es cierto. Podemos olvidar este tema, que no importa quién lo dijo, lo que importa es que el mensaje viene de ti. Y tenemos la posibilidad y la opción de ignorarlo, claro. Pero tenemos también la opción de atenderlo. Y de manera íntima e individual, pedirte que nos muestres y nos ayudes en el proceso.
estar a cuentas contigo. Gracias porque lo haces con amor, de manera propositiva y para luz y para salvación. Gracias por amarnos. Por favor, ayúdanos a hacerlo en tu compañía y con tu dirección. Te amamos, te necesitamos, te buscamos. Y te oramos en el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén. Amén. Bueno, es un buen día para todos y muchas bendiciones.